Hola Virgo, bienvenido a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Hoy vamos a hacer tu especial amor del mes de junio. Si quieres saber de economía puedes ir a los otros días. Y pues vamos a estar viendo solteros, personas especiales, un mensaje angelical y al final limpieza de energía, ¿ok? Bueno, antes de iniciar te recuerdo que te quiero muchísimo y que te invito a suscribirte para que apoyes nuestro refugio de animalitos rescatados. Hoy el arcángel Metatrón te dice, confía en el futuro. Todas las bienvenidas son perfectas, al igual que cada uno de los cierres de ciclo. No le temas a la incertidumbre del futuro. Confía en que la manera en la que ocurren las cosas es la más adecuada. Bueno, quiero que en este momento te apropies de esta promesa y mira, te están diciendo todo, absolutamente todo siempre tiene un porqué. Por eso escribe ya mismo en los comentarios confío en el futuro o escribe hecho está. Porque cuando vamos con seguridad y con confianza de que todo tiene un propósito, créeme que el universo responde, mandándonos a lugares donde nos sentimos seguros, a relaciones donde estamos seguros, a trabajos donde estamos seguros. Por eso quiero que lo apropies. Bueno, y que lo escribas. Comenzamos con los solteros, la lectura es general. Toma lo que te resuene, el resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada, en mi primer comentario de descripción están mis datos. Y recuerda suscribirte. Bueno, comenzamos con un mensajito del oráculo. Y te dice la carta del trono, tu potencial es infinito. Jamás permitas que una persona te haga sentir menos. Además también te están diciendo tu potencial para crear lo que tú quieres, lo que tú sueñas, incluyendo esa relación sana, bonita, estable, con esa persona que emocionalmente es inteligente, que digamos tú a veces como que miras otras parejas y dices, qué rico yo tener algo así. Pues tú puedes crearlo, tu potencial de creación es infinito. Lee sobre técnicas de manifestación. Siento que te hace falta creerte que realmente eres un mago o una maga. Vamos a ver qué nos dice Rider White sobre este mes de junio. Recuerda que la lectura de solteros es para los que están totalmente solteros, que no salen con nadie ni de forma casual y no piensan en el ex. Bueno. Ok. Comenzamos con la carta de la fuerza y esto es lo que estás haciendo en este momento. Te estás fortaleciendo y lo que tienes que hacer. Te estás volviendo una persona que piensa un poco más con la mente. Recuerden que este es el mismo símbolo del mago, la inteligencia, y estás dominando lo instintivo. Entonces, eso es lo que estás viviendo en esta parte de tu vida, mi querido amigo de Virgo. Aprendiendo a hacer un poco más razón y menos corazón, menos instintivo. Me dice que en este momento tú puedes estar como un poco desconfiado en temas sentimentales, probablemente porque antes hubo un amor compartido y eso te dejó como en desarmonía respecto a creer en los demás. Pues lógicamente esto es más que comprensible, esto es bastante entendible, sí, pero ahora estás buscando como la armonía, como el centro, como el equilibrio y te doy toda la razón. Respecto a lo que podría estar llegando a tu vida, tenemos esta carta del 8 de varas y me dice que va a pasar algo bien rápido, alguien se va a comunicar contigo, puede ser que sea una persona nueva o alguien de tu pasado, podría ser alguien de tu edad o un poco menor, pero siento que va a suceder rápido, puede ser en los primeros días, en las primeras semanas del mes de junio y las cosas van a avanzar súper rápido. Entonces aquí es donde va a entrar en juego esta razón o esta inteligencia emocional para no como desbocarte, sino bajarle un poquito, regularizar un poquito.
Veo que con esta persona las cosas pueden estar iniciando por medio de chat, ¿sí? De redes sociales, porque esto es una carta o un telegrama, pero lógicamente pues ya no las enviamos. Pero sí es el inicio, inicia algo nuevo, un nuevo contacto y como te digo, todo va muy rápido, pero yo te aconsejaría que tú le metas el freno un poquito, ¿ok? Por eso te sale acá. La carta de la sota de bastos también te habla de que si tú conoces a alguien que conozca a esa persona, también como que pidas referencias y que te tomes un poco el tiempo de conocerle mejor. No porque sea alguien malo, sino porque probablemente, digamos, del afán de otras relaciones ha quedado este dolor, sí, esta desconfianza. Veamos de qué signos podría ser esta persona. Me dice de signo Tauro, de signo Sagitario o de signo Géminis. Y veamos qué iniciales o más bien qué letras pueden estar por allí. En el nombre de esta persona me dice la letra D, la letra U, la M o W y la letra C, ¿ok? Puede ser letras que esté al inicio, al final o en cualquier parte. Bueno, mis amores, pasamos a los que tienen una persona especial. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex. Estar juntos, separados o en contacto cero. Ok. Veamos qué te quieren decir. Este es el momento de decir el nombre de esa persona en tu mente. Ok. Bueno, situación actual de algunas parejas representadas por esto. Están en la expectativa de que un problema se pueda solucionar pronto. Si ustedes están así como ese personaje ahí, cansados, aferrados a una última esperanza, viendo si realmente las cosas se pueden componer o no, pero están como a la expectativa de ojalá todo esto realmente tenga una solución, un final feliz. Entonces, pues nada, te deseo con todo mi corazón que esto pues se solucione para ti, porque esta es una carta de decepción. También es una carta de que sientes como que los esfuerzos pues nunca son suficientes para poder estar bien con esta persona, que siempre pasa algo, que siempre hay algo que sucede, que siempre hay algo que como que, no sé, afecta el resultado de ustedes. Ustedes como pareja siento que son una relación kármica. Les explico, las relaciones kármicas no necesariamente tienen que ser traumáticas, ni malas relaciones o violentas como la gente cree. Son relaciones en las cuales tú, junto con un amigo estelar, una semilla estelar, alguien de tu familia cósmica, de tu familia espiritual, dijiste, pues te hace falta aprender tal lección, te la voy a enseñar. Y han vivido una serie de obstáculos y de problemas acá como pareja, pero básicamente se están enseñando. Y estas últimas lecciones, dicen, las van a aprender rápido. Por lo tanto, es algo que siento que van a poder superar como pareja. Si ustedes lo superan, porque acá me sale el carro y es la victoria. Sin embargo, tendrás que tener lo siguiente en cuenta. Esta sota de bastos en este contexto me habla acerca de un emisario, ¿sí? Como de un intermediario. Alguien te va a escribir, como ya habíamos hablado, son mensajes. Alguien te va a escribir y va como o le va a escribir a esa persona especial o a los dos. Y siento que va a ser una buena mediación, ¿sí? Que les va a poner como una perspectiva de lo que quizá ustedes como pareja no estén viendo. No te niegues a esa posibilidad, porque siento que realmente les conviene como ver qué es lo que tienen que trabajar. Siento que esta persona les conoce muy bien y siento que es alguien que los va a aterrizar y les va a decir, bueno, si ustedes quieren que esto funcione,
yo con mucho amor les digo que lo que están fallando es esto, esto y esto, y que podrían mejorarlo así y así. La carta del mago me dice que algo que ustedes dos tienen que trabajar es el tema de la confianza y la voluntad de cambio, ¿sí? Y en la carta del carro, como te decía, es una carta que me habla de que va a haber progreso en esta situación, voluntad, triunfo, confianza y progreso. También puede marcar un viaje de ustedes como pareja. Bueno, veamos qué nos recomienda el oráculo para ustedes en este amor. Pues, siempre todo es importante. Y recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Quédate en la meditación final, solo es dejar correr el video para limpiar tu energía. No tienes que hacer nada, solo dejar correr el video. Te dice hazlo por ti, o sea, escucha a esta persona por ti. Veamos de qué signos podría ser. Me dice en este momento podría ser Piscis, Sagitario o Tauro. Letras importantes. Tenemos la B grande, la C, la M o W y acá hay una P. Recuerda que puede ser una letra que esté al inicio, al final o en el medio. Te envío un abrazo enorme y que Dios te guarde. Recuerda al final ir a tu ascendente y si no lo conoces te recomiendo que escuches Libra. Si solo escuchas un video te quedarás con la información a medias. Besitos. Universo, coloco la vida de la persona que escuchará hasta el final este video en tus manos. Coloco la vida de las personas que forman parte de su hogar, de su familia, que ama y que le aman también allí. Te pido que un rayo violeta en este momento atraviese el cuerpo espiritual de cada uno de ellos y también genere una burbuja alrededor de cada espacio donde se encuentren, limpiando, purificando cada pensamiento, idea, palabra o energía negativa que haya salido de ellos mismos o de otras personas. En este momento, quiero que visualices cómo esas personas que tú amas y tú se encuentran siendo limpiadas, siendo bañadas por esta luz de color violeta. Siente como todo lo negativo va abandonando tu ser y se va apoderando de ustedes mucha tranquilidad, mucha paz, mucha armonía, mucha luz. En este momento de color blanco y dorado comienza a salir desde tu corazón y recorre tus venas, tus nervios y llega a cada una de tus células. Yo decreto todas las bendiciones, todas las protecciones, llegan a todas y cada una de ellas. Decreto también que el amor infinito del universo se apodera de tu cuerpo, de tu vida, de tu mente, de tu espíritu, ayudándote no solo a sanar, sino también a limpiar memorias de esta y de vidas pasadas, ayudándote a obtener cada día un nivel superior para que puedas evolucionar y crecer espiritualmente. Bendigo tu camino, bendigo el día, la tarde y la noche que vayas a estar viviendo. Bendigo cada sueño. Te decreto libre de toda atadura y decreto que tus pasos cada día te llevarán a alcanzar tus sueños. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está.